Diferencia entre liderazgo y gestión. Me he dado cuenta investigando que frecuentemente no está clara la diferencia. Yo creo que muchas veces en esta discusión lo que está claro es que no está claro. ¿Sí? Y el problema de cuando no está claro es que la palabra no nos ayuda. ¿Sí? Si entendemos que el liderazgo es simplemente una forma más moderna de llamar a un gestor, ¿no? Es decir, la persona que antes se llamaba gerente de metodología, ahora se llama líder de metodología y realmente no ha cambiado nada, pues la palabra no nos ayuda, porque no nos ayuda a distinguir, ¿no? Distinguir una cosa naranja que tiene zumo de una cosa colorada que se utiliza para la ensalada, y una se llama naranja, la otra se llama tomate. Si no nos ayuda a distinguir el lenguaje, a decir, oye, dame 1 kilo de tomates y no me dan 1 kilo de naranjas, entonces el lenguaje no está siendo útil. Cuando utilizamos el lenguaje de esta manera, es decir, antes era gerente, ahora es líder, no ha cambiado nada, simplemente su perfil de LinkedIn y su tarjeta, no me sirve el lenguaje y queremos rendirlo útil. Lo mismo sucede con el líder ágil, ¿no? Ahora, como es más moderno el tema de la agilidad, pasa de ser líder de metodología a líder ágil de metodología, ¿no? Entonces ahí el lenguaje no me ayuda. ¿Cómo vamos a hacer que sea útil? Os propongo esta definición y es, de nuevo, es una propuesta. Es una propuesta para que mantengamos una conversación distinguiendo a qué nos referimos con líder. Propongo que el líder, que el liderazgo sea la capacidad de un individuo para influenciar en un colectivo o en un sistema haciéndose cargo de un propósito. Sí, es hacerse cargo. Ser líder es hacerse cargo. Entonces, bueno, todos somos líderes, ¿no? Es mi hipótesis, porque todos nos hacemos cargo de algo en un determinado contexto. Todos nos estamos haciendo cargo de algo. Y esto nos ayuda a no cerrar el liderazgo a un cierto tipo o a un cierto estilo de liderazgo. Frecuentemente entendemos que solamente es líder el transformacional, el pionero, el que apunta a una visión y persigue esa visión haciendo cambiar el sistema en esa dirección, ¿no? Bueno, ese es un estilo de liderazgo, pero hay otras cosas de las cuales nos hacemos cargo y hay otras direcciones en las cuales liderar. Con esto, mi propuesta es que, sabiendo que todos podemos hacernos cargo de algo y podemos utilizar diferentes estilos para hacernos cargo de esto que es importante para nosotros en un sistema, todos entonces somos capaces de ser líderes y estamos siendo líderes, dándonos la capacidad de entender más de qué nos hacemos cargo y por esto tener más capacidad de influencia. Eso es lo que propongo buscar. Y esto no es ni bueno ni malo, esto es. Creo que es mala idea decir que el liderazgo siempre es bueno o algunas veces es malo, sino el liderazgo puede ser más apropiado o más inapropiado en un contexto determinado. El estilo puede ser más apropiado o más inapropiado. O podemos estar buscando el hacernos cargo de algo que aplique en este momento, que sea importante aquí ahora en este contexto, o de cosas que no apliquen en este contexto o no, de las cuales no nos hemos puesto de acuerdo, ¿sí? O que persigan propósitos que realmente no nos aporten como buscamos que nos aporten, ¿sí? Tenemos en la historia grandes líderes que efectivamente han involucrado y han generado muchísima influencia, pero el propósito para el cual o del cual se han hecho cargo no era un propósito que ha hecho bien para ese colectivo, ¿sí? Conocen mucho, ha habido gente que siguiendo grandes líderes ha muerto, por ejemplo, ¿sí? o ha incluso acabado con la vida de otros, con lo cual el liderazgo no necesariamente es siempre bueno, ¿no? Pero el liderazgo es igual que la gestión. Por otro lado, la gestión propongo definirla como la planificación, seguimiento y control de acciones en búsqueda de un resultado. Hablamos de acciones, hablamos de no una persecución, sino de una planificación, seguimiento y control. ¿Sí? Algo tangible que efectivamente es necesario también hacer. La gestión no es mala ni anticuada, es necesario hacer gestión. Es cierto que
hay contextos en los cuales no merece la pena centralizar toda la gestión en una única persona, porque contamos con muchas variables o estas variables salen de la capacidad cognitiva de un ser humano, entonces centralizarlas en una persona para que tome malas decisiones es mala idea. ¿Sí? Es cierto, a veces es así. Igual que otras veces sí es buena idea centralizarlo. Si lo que queremos es estandarizar, que todo el mundo siga un conjunto de normas finito y sencillo, en ese caso a lo mejor sí. Es cierto que en la agilidad tendemos a decir que la gestión o que el manager o que el gestor es una cosa anticuada, es una cosa mala, y esto yo pienso que no es cierto. Es simplemente inapropiado para resolver problemas complejos. A la hora de resolver problemas complejos necesitamos distribuir el control para que la gente que construye las soluciones pueda activar la capacidad de entender al cliente y responder en consecuencia. Y es por esto porque centralizar la gestión en el mundo de la complejidad y en la agilidad frecuentemente no es apropiado, ¿sí? La gestión existe, debe existir y merece la pena distribuirla de otra manera. Entiendo entonces que el liderazgo es algo que también existe en la organización y de nuevo también se distribuye ulteriormente en la agilidad, porque hay más cosas de las que hacerse cargo, hay más variables que considerar y por esto es necesario potenciarlo y por eso estamos aquí. Esa es la hipótesis. La propuesta de cómo ser capaz de influenciar en el colectivo sin dejar de ser quien somos, sin dejar de ser quien somos, sin necesidad de renunciar a nuestra identidad, es la siguiente: potenciando nuestra identidad. La propuesta es que siendo capaces de entender nuestra motivación, es decir, ¿qué nos importa? ¿De qué nos queremos hacer cargo? Y sosteniendo eso durante el tiempo, vamos a ser capaces de construir más influencia en los demás. Es condición necesaria, pero no suficiente. Una conexión clara con nuestro propósito, con lo que nosotros queremos construir, con lo que es importante para nosotros, con aquello de lo cual nos queremos hacer cargo, ¿sí? Y sostenerlo en el tiempo. Es uno de los elementos fundamentales, ¿sí? Después, es ser capaz de entendernos a nosotros mismos, entender nuestro ser, de dónde viene nuestra conexión con esa cosa de las que nos queremos hacer cargo, cuáles son nuestras habilidades, nuestros miedos, de dónde salen nuestras acciones. Es un elemento fundamental, entendernos, ¿sí? Después es ser capaz de regularnos. Self-management, ¿sí? El ser capaz de activar aquellos valores, de ser capaz de activar aquellas cosas de los que nos queremos hacer cargo en ese momento adecuado, en ese momento donde aplica, ¿sí? Y tomar de una manera más consciente las decisiones de establecer una conversación y sostener nuestro ser en esa conversación. Por otro lado, tenemos que ser capaces de entender mejor al colectivo. Es decir, el entendimiento en lo social. Ser capaz de entender de qué se está haciendo cargo aquí y ahora el colectivo donde queremos construir la influencia. ¿Qué es importante para ellos? ¿Cuáles son sus valores, sus principios, su identidad? ¿Desde dónde están hablando?
y cómo el contexto y su percepción del contexto le darán una representación a nuestras acciones. Porque su percepción del contexto va a ser lo que le va a dar forma a nuestras acciones. Y eso es lo que vamos a entender como social regulation o regulación social. Cómo somos capaces de entender el contexto, la percepción del contexto en lo social y ajustar nuestras acciones al impacto que tendrán en ese colectivo, aquí y ahora. De manera que, siendo más conscientes sobre nosotros mismos, siendo más conscientes sobre nuestro colectivo, siendo capaces de regularnos mejor, siendo capaces de regularnos en ese contexto, en ese colectivo, y conectando profundamente con aquello de lo que nos estamos haciendo cargo y entendiendo por qué, y de manera consciente tomando la decisión de hacernos cargo de ello, será como seremos capaces de construir más influencia en el sistema. Y eso es lo que propongo como liderazgo. ¿Sí? Es desde aquí, es desde este trabajo donde vamos a ser capaces de ser más de quien somos.